Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación extrema. En esta ocasión vamos a continuar con el desarrollo de librerías. Habíamos visto cómo desarrollar librerías estáticas, que eran librerías de programación en lenguaje C++ o lenguaje C, que podían ser incluidas dentro de nuestros desarrollos. Librerías estáticas al final eran unas librerías en formato .lib o .a, dependiendo de si estamos en Windows o estamos en Linux, que las tenemos desarrolladas y que en nuestros proyectos podemos hacer que el compilador las incluya dentro del código y las haga como propietarias del código, o sea, el código, nuestro código, nuestra aplicación los pueda utilizar de forma nativa. También vimos cómo desarrollar librerías estáticas, dinámicas. Estas librerías dinámicas son aquellas que están en un fichero independiente, que la aplicación, nuestro aplicativo, en un momento dado, cuando necesita de las funcionalidades que hay dentro de esa librería. Cuando decimos funcionalidades, decimos que además de las funciones, clases que incorporan esa clase, también podemos hablar de recursos, también podemos hablar de imágenes o ficheros que haya dentro de esa librería. Pues el sistema, cuando la aplicación necesita de esos recursos o esas funciones, el sistema operativo las carga en memoria, si es que no las tiene ya cargadas, y el resto de aplicaciones que hagan uso de esa librería, si ya están cargadas en memoria, simplemente las utiliza. Vimos en vídeos anteriores cómo desarrollar estas librerías y cómo enlazarlas con nuestro código, y hablamos de la posibilidad de enlazarlas de forma, en tiempo de ejecución. En este vídeo vamos a ver cómo enlazar estas librerías en tiempo de ejecución. Vamos a partir de un ejemplo muy sencillo. Para este caso vamos a trabajar con tres códigos: un código que lo hemos llamado DLL principal, un código que le hemos llamado DLL herencia o DLL heredada, y un código de prueba que es el test. Este test va a permitir que el usuario, en una interfaz de comandos, en una línea de comandos, defina qué DLL quiere cargar y qué método quiere ejecutar, ¿vale? De esta manera podemos ver que el lenguaje, o sea, que la librería se carga de forma dinámica en tiempo de ejecución y ejecuta sus métodos. El código es muy sencillo. La librería principal solo tiene un código .h, que lo que tiene es, esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, define una macro, que esta macro le dice al compilador que ciertos elementos son portables, se pueden utilizar en nuestra librería. En este caso estamos exportando lo que es la clase completa, la clase principal, y esta clase tiene una variable nombre, un método, un constructor, y tiene dos métodos virtuales abstractos, quiere decir que no tiene código, que va a obligar que las clases que hereden de esta clase tengan que desarrollar estos métodos. Además nos va a decir al sistema que esta clase concreta no puede tener una instancia, no se puede hacer un objeto con ella, porque obviamente tiene dos métodos que no tiene construidos y por tanto no se pueden crear. Por tanto, lo único que vamos a poder, los únicos objetos o instancias que vamos a poder hacer serían de las clases heredadas. Vale, esto es un pequeño concepto que, si estáis interesados en que lo explique, lo podemos hacer en otro vídeo. Dejármelo en los comentarios si queréis, ¿vale? Bueno, muy sencillo. Tiene un método nombre y un método instancia. Este método instancia está aquí puesto. Vais a ver al final del vídeo que no va a ser necesario esta instancia, lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a hacer el vídeo paso a paso, para que no vamos a desarrollar el código, vais a ver el código hecho y vamos a ver paso a paso cuáles son las cosas y los problemas que tienen cada situación. Vale, y tiene nada más que esto. La clase CPP lo único que hace es que el método constructor, en el constructor cargamos la variable nombre con el valor de efecto, ¿vale? De tal forma que cuando alguien implemente el método nombre, la idea es que devuelva el nombre, en este caso de la clase, ¿vale? Bueno, compilar esto es muy sencillo. Vamos a compilarlo para que veáis cómo compila.
hacemos lo de siempre, venimos aquí, le abrimos un terminal en la ventana local, os la habrá aquí abajo, creamos una carpeta build, yo la tengo creada, cd build, bien, tenemos que decirle al sistema que defina el entorno para compilar con Visual Studio. Si vosotros queréis compilar con otro procesador, con otro compilador, podéis hacerlo, ¿vale? Yo lo que hago es, tengo un script creado que me llama al script del Visual Studio con 64 bits. También en vídeos anteriores, que os los dejaré aquí en la parte de aquí, enlaces a los vídeos anteriores, para que, bueno, veáis todo esto que estamos haciendo ahora. Yo lo he ido desarrollando en otros vídeos, ¿vale? Entonces yo tendría aquí una variable dentro de desarrollo que la he llamado, o sea, un script, un pequeño bat que me hace la variable de entorno, me define la variable de entorno, y una vez que lo tengo, lo que hago es, tengo que ejecutar el bat. El bat es un bat muy sencillo. El bat es muy sencillo. A ver, perdonad que no lo tengo definido para que se pueda abrir con este. Vale. Es un bat muy sencillo que lo único que hace es que define al CMake, le dice que tiene que hacerlo en formato NMake, que sería el que utiliza el propio Visual Studio, y nos va a hacer que el compilado, si lo instalamos, lo instale en esta carpeta. ¿Vale? Vamos a irnos a una carpeta. Yo tengo las carpetas aquí. Estas serían las carpetas de tanto del principal, de la herencia, el test, y todo lo que vayamos a hacer lo va a instalar aquí. Entonces hacemos el configure. Esto nos va a hacer aquí una configuración. Voy a abriros aquí para que veáis que está configurándolo todo. Vale, y una vez que está configurado, directamente podemos hacer el make para que lo instale. Vamos a hacerlo, en este caso, en este primer paso, vamos a hacerlo paso a paso. Primero el compilado y luego el instalado, pero se puede hacer a la vez, lo veréis en el siguiente. Hacemos un nmake, sin más, y él lo que hace es, empieza a compilar. Ha terminado de compilar, una compilación muy rápida porque el código es muy sencillo, y esto tiene como salida el .lib y la DLL. Son esos dos elementos, son los que se necesitan. Esto lo tenemos aquí definido en el CMake. Le estamos diciendo que es una librería compartida, o sea, una DLL, en este caso que estamos en Windows, es compartida. Estamos diciendo que el ejecutable que me tiene que hacer es me tiene que exportar las librerías de la variable export, que son la macro export, que es la macro que tengo aquí definida. Todo esto ya lo he explicado en otros vídeos. Este es el H que tiene que compilar, y al final le vamos a decir que, bueno, esto se puede hacer así a mano, o podemos utilizar esta instrucción para decirle dónde tiene que dejar el resultado de la compilación, el resultado de las librerías, del .lib o el .dll, lo que necesite en su momento, y el encabezado, ¿vale? El encabezado lo vamos a necesitar para, por ejemplo, herencia. Tiene que conocer la estructura de principal, el .h este, para que él sepa realmente qué es principal, porque como tiene que heredar de él, lo necesita, y para esto le estamos diciendo que lo deje en la carpeta include. Si ahora venimos aquí a nuestra carpeta instalar, está vacía. Si yo ahora hago el nmake de install, él me ha compilado, obviamente ya lo tenía compilado, y me ha ido moviendo a cada carpeta dentro de la carpeta install, que es donde yo le he dicho que lo tenemos aquí en el .bat. Me ha ido moviendo los elementos, con lo cual ahora aquí tendría en el bin tendría la DLL, que sería la librería dinámica, el .lib para compilar dentro de lo que es el ejecutable o la librería que hereda de ella, y dentro de include tendría el principal H, que sería, si lo editamos, sería el .h sin más. Bien, correcto. Con esto ya tendríamos la librería ya cargada. Bueno,
Esto también lo vimos en el vídeo anterior, os lo quiero dejar ahora para que, bueno, para ir haciendo un pequeño resumen. Yo una vez que tengo la librería ya desarrollada, si hago un dir aquí, vemos que tengo aquí la librería .dll, yo podría ver qué métodos están exportados, ¿vale? O sea, a qué métodos yo puedo acceder desde mi DLL. Para hacer esto tendríamos el comando dumping con export y ahora el nombre de la librería, principal DLL. Aquí vamos a dar tanto clic en esta pestaña para hacerlo más grande. Vemos que esta DLL realmente no tiene nada público, ¿vale? Esto es así porque he puesto mal esto de aquí. No sería así. Esto es en mayúsculas. No. A ver, perdonad, que algo no estoy haciendo yo bien aquí. Con ese, Sports. Vale. Sports. Bien, ahora sí. Vale, bueno, veis que tiene los métodos, bueno, esto, Visual Studio tiene unas reglas de cómo definir estos nombres. Empiezan teniendo el nombre de la clase o método, el namespace, y luego estos dos de aquí serían el parámetro de entrada y el parámetro de salida. Vale, estos son variables enteras que definen el número de parámetros. Bueno, en principio estos valores no deberían de cambiar, una vez construidos la primera vez no deberían de cambiar. Bien, entonces, bueno, vamos a ver luego para qué nos sirve todo esto. Aquí vemos que tiene un elemento inicial, este sería lo que es la clase, este sería el constructor, este sería el otro método que hay ahí, el otro método que tenemos, este sería el otro método que también, estos son los dos virtuales, y este sería el destructor. Bien, estos serían los métodos que hay. Vale, vamos ahora a pasar por la clase de herencia. La clase herencia es una clase también muy sencilla, que lo que hace es hereda de la clase principal. Para ello necesitamos incluir el principal.h. Este principal.h, recordar que es este elemento que tenemos aquí, que está dentro de la carpeta install dentro de nuestro código. Ya veremos esto para qué es después. También generamos una macro y decimos qué método se exporta. En este caso vamos a decir que exporte también la clase. La clase vamos a llamarla heredado. La clase heredado hereda o deriva de principal. Tiene el método constructor, el destructor. Desarrolla o implementa el método virtual abstracto nombre, que devuelve la variable nombre. Nombre es una variable privada, protegida de la clase padre, con lo cual yo tengo acceso a ella. Y implementa el método instancia, que lo que hace instancia es genera una instancia de sí mismo y pasa como puntero, hace un casting, hace una conversión del puntero a principal. Esto lo podemos hacer porque principal a su vez es la clase padre o la clase de la que hereda o la que deriva el método, la clase heredado. Por tanto, podemos convertirla siempre hacia atrás. ¿Con qué objetivo tiene esto? Bueno, el objetivo de esto es, bueno, os lo comentaré luego, pero bueno, así muy por encima, el objetivo consistiría en poder desarrollar una librería padre, una librería principal, que tenga unos métodos ya definidos, una estructura definida, y que nuestra clase, la clase que vayamos a desarrollar después, implemente esa, por llamarlo de alguna manera, interface, esas clases ya definidas, que nuestra aplicación pueda en tiempo real o en tiempo de ejecución cargar las librerías que existan en el disco, las que haya encontrado, y sepa tratar con ellas porque conoce lo que es la clase padre, sabe los métodos padres, y luego por ligadura dinámica, o sea, a la hora de que los métodos
las clases hijas sobrescriban los métodos de la clase padre, pues por ligadura dinámica, cuando yo llamo a un objeto que es de la clase, en este caso, por ejemplo, heredado, aunque yo le diga que es de tipo principal, cuando yo llamo a la clase nombre, no va a llamar a la clase, al método nombre de la clase principal, sino que por ligadura dinámica, o sea, en tiempo de compilación, la clase nombre será la de la clase heredado, que es el objeto que yo estoy pasando, aunque él por debajo esté trabajando como principal. Como principal sabe que existe una clase nombre y una clase instancia. Bien, esto lo sabe porque la clase principal tiene los dos métodos, y con saber que es de la clase principal voy a poder acceder a esos métodos. Obviamente no voy a poder acceder a métodos que no sean de la clase principal, entre comillas, en principio. ¿Vale? Bueno, estos son los métodos. ¿Qué hace la clase? ¿Qué hace el constructor de heredado? Pues el constructor de heredado lo que hace es simplemente le cambia el nombre a heredado, no hace más. De tal forma que cuando yo llame a esta clase, a la clase nombre, me tendría que devolver, en vez de devolverme defecto, me tendrá que devolver el texto heredado. Correcto. Vamos a coger y vamos a compilar la librería. Esto lo vais a ver mejor cuando resolvamos, cuando hagamos la ejecución. Lo mismo de antes. Me voy a la carpeta build, vuelvo a decirle, como estoy en un terminal nuevo, le vuelvo a decir que me defina la instancia, el entorno de compilación del Visual Studio. Hago el punto configure. ¿Vale? En este caso, el CMakeList tiene varias cosas. Por un lado, le estamos diciendo que los directorios de los include de los .h están dentro de src, serían los propios de lo que es el desarrollo este, y le estamos diciendo que también está en la carpeta include, que será la carpeta de instalación de la librería de, en este caso, principal, con lo cual van a saber encontrar este fichero que hay aquí en la carpeta include. Dentro de install, 2 niveles hacia atrás, pues estoy en el nivel, teóricamente el CMake está en la raíz del DLL herencia, con lo cual un paso para atrás sería install, porque estaríamos aquí, un paso para atrás. Vale, esto de aquí de momento no lo vemos. Esto de aquí vais a ver. Vale, esto de aquí lo que hace es, le está diciendo, cuando luego yo aquí, al compilar esta librería, como va a necesitar la librería principal, ¿vale? Aquí le estamos diciendo en qué sitio está esa librería principal, dónde tiene que linkar, dónde está el directorio de linkado. Y estamos haciendo lo mismo, el directorio de linkado está dentro de la carpeta install, dentro de la carpeta bin, con lo cual él va a, cuando compile el heredado, va a coger el .lib y lo va a compilar. Compila genera un heredado .lib y .dll y lo va a meter en las carpetas de instalación. Con lo cual, si ahora aquí hago un nmake de install, compila y lo libera haciendo heredado y .lib de los ficheros. Con lo cual ahora, si nos venimos a la carpeta bin, tendremos heredado, tendremos principal y bueno, dentro del include tenemos principal sin más. Esta a su vez no genera el .h porque bueno, no le hemos dicho que lo haga. Podríamos decírselo, pero como este realmente no va a heredar nadie de él, pues bueno, en principio no lo hace. ¿Vale? Bueno, es aquí lo mismo. Si volvemos a hacer ahora el dump bin sports de heredado del L, vemos que este tiene más cositas. Vamos a hacerlo esto en grande si quiere. No se deja. Aquí, perdón, es aquí arriba.
Vale, tiene más cosas porque tiene la clase heredado, tiene el constructor, tiene el destructor, tiene una instancia que sería el método instancia dentro de la clase heredado dentro del namespace array, que devuelve un puntero de un objeto principal y no tiene parámetros. Y tiene un método nombre dentro de la clase heredado dentro del namespace array que bueno devuelve un string y bueno no tiene tampoco tal. Bien. Bueno, y luego tiene aquí uno que se llama instancia, que lo vamos a ver luego cómo sacamos esta instancia de aquí, ¿vale? Este elemento de aquí. Bueno, ya por último tenemos el método test, la aplicación test. La aplicación test es también muy sencilla. La aplicación test bueno, es muy sencilla, parece más compleja de lo que es, Bueno, la aplicación test empieza aquí, en un main. Lo que hace es, bueno, escribe un hola mundo, la aplicación normal, pone hola mundo, intenta cargar una librería, recibe dos parámetros. Si no recibe los dos parámetros, dice que hay un fracaso. Estos dos parámetros, para hacer este ejemplo, lo que hacen es recibe el primer parámetro, la librería que tiene que cargar, y el segundo parámetro le indica el método que tiene que invocar. Bien, entonces lo que va a hacer esto es primero cargar la DLL con el primer parámetro es lo que recibe. Este DLL recibe un puntero a la librería enlazada, a un manejador, recibe un puntero a, bueno, que de momento no sabemos de qué tipo es el puntero. Si ha sido capaz de devolver el puntero esta función, entonces si ha sido posible, entra dentro, y si no ha sido posible, pues saca un mensaje diciendo que ha fracasado a la hora de cargar la librería. Bueno, he puesto acentos y he quitado acentos porque, bueno, en principio los acentos no van, hay que definir el interface. También, si estáis interesados en saber cómo definir en este caso Windows o tal, cómo definir para que ponga acentos, me lo decís y os digo el comando. Es un comando muy sencillo. Hay que cargar un punto H y hacer un par de tal para que cargue el juego de caracteres necesario para que pinte esto con acentos. Es muy sencillito. Si estáis interesados, me lo decís, me lo dejáis en un comentario y yo os digo las instrucciones para que lo hagáis. Es muy sencillo. Es definirlo justo al principio, decirle que quiero en el juego de caracteres de el que toque, en este caso el necesario para que pinte los acentos, y ya devolvería acentos a la hora de escribir, a la hora de pintar mensajes de este tipo. Vale, si ha sido capaz de cargar la DLL, entonces pone el mensaje diciendo que ha podido cargarla e intenta cargar la clase que, claro, este método, obviamente aquí está adaptado el código para un ejemplo concreto, y lo que hace es que intenta coger una clase, hacer una instancia, hacer un objeto de una clase principal. Si ha sido posible, hace una cosa con él, y si no, falla. Y si es posible, lo que hace es llamar al método nombre, o sea, llamaría a este método aquí y pintaría el nombre en pantalla. Este es el ejemplo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, cargar DLL lo que va a hacer es, tenemos el código duplicado para que funcione tanto en Windows como en Linux. Para Windows lo que necesitamos es la librería windows.h, esta es la encargada de cargar las... Bueno, esto hay muchas formas de hacer la carga en tiempo real, ¿vale? Podemos directamente dentro de nuestro código definir cuál es el fichero el fichero del DLL que quiero cargar, cuál es el método que quiero invocar, cómo lo quiero redefinir, el nombre del método, qué parámetros recibe y tal. En este caso vamos a utilizar esta versión, que es una versión como mucho más abierta. Es una versión que yo utilizo mucho porque me permite desarrollar código y que, por ejemplo, está ejecutándose y en tiempo real detecte que hay una librería nueva y intente invocarla. Me permitiría pues tener un desplegable, ya lo veremos en algún ejemplo por ahí, un desplegable que tenga una serie de métodos, y esos métodos vienen en función de las DLLs que hay cargadas. Bien, esto es un poco como hacen
no es una invención mía, obviamente hay muchas aplicaciones que hacen esto, el GIMP, el Apache, todas estas aplicaciones, hay muchas más. Cuando el GIMP arranca, por de mano va buscando en una carpeta ciertas librerías y las encuentra, pues da más funcionalidades al código. Los menús que tiene y demás se adaptan a esas DLLs. El Apache hace lo mismo. El Apache, que es el servidor de aplicaciones web, bueno, de páginas web, lo mismo. Si tú quieres ciertas funcionalidades, lo que tienes que decirle es al fichero de configuración que cargue ciertas librerías. Pues es un poco, utilizan un método similar a este. Vale, si estamos en Windows, haría el método Windows. Si estamos en Linux, utilizaría esta otra librería. Para Windows, bueno, lo he hecho así para que veáis dos formas de hacerlo, ¿vale? Aquí le estamos definiendo un tipo nuevo que le vamos a llamar puntero a un constructor, ¿vale? Que va a devolver este elemento de aquí y que es un método que devuelve un objeto de este tipo. Lo hemos definido así. Entonces, cargar DLL lo que hace es, en el caso de Windows 32, lo que hacemos es llamamos al método que está dentro de esta librería, de este punto H, al método loadLibrary con fichero y devuelve una instancia. Esta instancia al final la retornamos como un void asterisco, con lo cual esto es un puntero, esto devuelve un puntero a la librería. Si no ha sido capaz de crearla, bueno, nos lo pondrá que no ha podido y demás. Bueno, vamos aquí, no ha podido cargar la librería. Vale, podríamos hacer como en este caso de aquí abajo, si no ha podido, podemos detectar cuál es el error que ha generado y demás. Para Linux, ¿qué hace? Lo mismo, tenemos un manejador, esto vamos a comentarlo, llamamos el método dlopen con el fichero y con este método con este parámetro para decirle que lo devuelva de una forma concreta. Si en este caso si no ha podido, pues devuelvo el error de por qué no ha podido, el error que devuelve el sistema, y de cualquier forma devuelvo al manejador. Si no es ni Windows ni Linux, directamente hago un null y el código no funciona. Esto sería para el manejador. Una vez que el manejador esté funcionando, ya vamos a coger el principal. Coger el principal para Windows lo que hace es obtiene la dirección del procedimiento del método dentro de la DLL. La DLL obviamente es un void asterisco. Aquí hago un casting a h instancia, es una h instancia porque realmente es una h instancia. Y en clase lo que metemos es, recordarse el argumento 2. El segundo argumento que recibe el parámetro. El primero sería el nombre de la aplicación, el segundo sería la DLL, el fichero que quiero cargar, y el tercero, pues en este caso, el método. Me devuelve la dirección, es de tipo que tengo aquí arriba definido. Sé que es el método instancia, porque voy a encargarme yo de que sea el método instancia. Si he podido, lo encuentro, y si no he podido, no lo encuentro. Es un mensaje que saco por pantalla. Y si he podido, directamente retorno la ejecución del método. ¿Vale? Este método tendrá que, dentro de la DLL, devolvernos un principal. Si no, él pues directamente devolverá algo y luego al intentar hacer el nombre abajo, si realmente no es un elemento de tipo principal, pues dará una excepción. ¿Vale? Obviamente todo esto es un fallo de seguridad, hay que controlarlo porque puede ser que alguien me coja y me diga una DLL que no sé qué y resulta que no sea el tipo principal y entonces estoy haciendo una posición de memoria. Bueno, todo esto hay que controlarlo, pero como ejemplo ahora, para que veáis cómo funciona, lo hacemos así. Esto para Windows. Para Linux, lo mismo. Creo una variable de tipo instancia, que es un método que devuelve un objeto de tipo rail principal, sin más. DLSys sería el método como getProcAddress, que le doy el manejador, o sea, lo que es la librería, el punto de la librería, el método que quiero cargar, y lo meto dentro de la variable. Al final esto de aquí me devuelve una dirección, y yo cojo la dirección, le hago una indirección y lo meto dentro de la instancia, con lo cual la instancia va a apuntar, lo que es el método, la variable instancia va a apuntar al método dentro de la DLL. Si he podido, pues muestro un mensaje de encuentro, y si no he podido, no lo encuentro. Y en el caso de que he podido, lo que hago es vuelvo a hacer otra indirección, o sea,
en la que tenía anteriormente la hago nuevamente la indirección y la ejecuto, igual que aquí arriba. Con lo cual esto es, cualquiera de los dos métodos lo que me va a devolver es un principal array. ¿Por qué? Porque el método que voy a pasarle aquí tiene que ser el que me devuelva esto. En otras palabras, me tiene que ejecutar este de aquí. Ese es el que yo voy a invocar. Si invoco a este dentro del código, pueden pasar cosas inesperadas. Vamos a llamar a este. Y nada, una vez que ya lo tenemos, sabemos que tenemos esta variable porque ya se ha ejecutado, la tenemos, pues directamente la decimos que he podido, le pongo la variable nombre y pinto el nombre. Esto es lo que hace sin más. Bien, venimos aquí, volvemos a hacer lo mismo de antes, terminal, lo mismo, entramos dentro del build, me voy a desarrollo vc bat y hago un punto barra config. Esto me va a configurar toda la aplicación, todos los enlaces. Vale. Cosas que hay aquí. Por un lado, bueno, esto lo tengo así básicamente porque luego para ejecutarla, obviamente el ejecutable con las DLLs, cuando yo he compilado aquí ahora, cuando yo vaya a compilar aquí, cuando yo voy a compilar esto, aquí no tendría ni esta librería ni esta librería. ¿Qué quiere decir? Y cuando luego el ejecutable se me carga aquí, no voy a poder ejecutarlo porque no tengo estas dos librerías. Entonces esta instrucción de aquí lo que hace es me trae lo que está en esa carpeta bin, me lo trae aquí para tenerlo ya y poder ejecutarlo aquí abajo. Claro, lo ideal que sería pues venirse a la carpeta install y aquí en bin ya tenerlo todo. Pero bueno, para agilizar esto, por eso he tenido estos dos files. Este file lo que hace es me copia de aquí a aquí, con lo cual yo voy a poder utilizar ya estas dos librerías. Hacemos lo mismo de antes, me voy a esta carpeta de aquí, porque este de aquí a su vez necesita el principal y luego se instala, no hay más. Lo bueno que es que si yo aquí hago un nmake de install, lo que os digo, a compilar, dentro de aquí, cuando termine, me va a generar el ejecutable, ahí lo tenéis, y yo desde aquí voy a poder ejecutarlo. Y además voy a poder ejecutarlo también dentro del test build, porque aquí también tengo los dos elementos que son los que necesito, que es lo que tengo aquí arriba cargado. Y ahora simplemente lo probamos. Si hacemos un testing, vemos que me dice hola mundo, intento cargar la librería y fracaso porque no tengo los parámetros suficientes, o sea, necesito más parámetros. ¿Qué parámetros necesito? Por ejemplo, la clase que quiero cargar. ¿Qué clase quiero cargar? Heredado, por ejemplo. Si hago esto, me dice el ideal, pero no tengo los parámetros suficientes. ¿Qué necesito? El nombre de un método. ¿Qué método? Obviamente yo no me sé el método. Yo aquí no puedo poner la clase array dado instancia. Yo esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque sí, me ha cargado la, he podido cargar la librería, pero no encuentro el método, con lo cual no ha funcionado. ¿Por qué no puedo? Bien, porque como hemos visto, la DLL, vamos a cargar esto para arriba ya. Como hemos visto, la DLL, los métodos que tiene exportados serían estos de aquí. Con lo cual yo, la única forma de acceder a un método sería con este nombre de aquí. Entonces, con este nombre sí podría. Si yo ahora copio este nombre, copiar, me voy aquí y pego aquí directamente, pegar, ahora sí he podido. Me dice hola mundo, intento cargar la librería, he podido cargar la librería, encuentro el nombre, hago una herencia, ¿vale? Esto de hago una herencia lo tenemos en el constructor, ¿vale? Ha llamado al constructor y nombre heredado, ¿vale? Me ha llamado al nombre heredado, con lo cual lo tengo todo ya
funcionando. ¿Cómo probamos que realmente es así? Bueno, vamos a cambiar el nombre. En vez de aquí heredado, vamos a poner aquí sí, funciono. Sin más. Venimos aquí, compilamos. Bien. ¿Qué pasa? Aquí no va a funcionarme porque la DLL me la ha cargado en el instalar. ¿Cómo tendría que hacer aquí para que funcione, para que me funcione el test? Tendría que borrar el fichero. Entonces, borro el fichero heredado.dll, hago un nmake, me compila y me copia el fichero, en principio. No me lo ha copiado, entonces tengo que hacer un configure. Vale, ahora sí que ya ha copiado ya la clase heredado. Y ahora si la llamo, ¿veis? Ahora pone sí, funciona. Obviamente lo pone con acentos raros y tal, porque bueno, hay que poner ese comando que veis ahí. Y esto sería la parte de compilación. Claro, esto sería así muy bien para Windows. Bueno, para Windows, claro. Aquí tenemos varias cosillas. Por ejemplo, este nombre de aquí. Este nombre de aquí es un poco complejo. Vale, el nombre complejo. ¿Cómo podemos solucionar este problema del nombre complejo? Bueno, pues una opción que tiene que se nos puede ocurrir es esta de aquí. Yo le puedo meter un pragma, una instrucción a la hora de compilación para que al linkar la exportación exporte esta variable, la variable instancia, este nombre, ¿vale? Que haga referencia a este objeto. Este objeto, este elemento que hay aquí, ¿qué elemento es? Pues el que tenga la herencia. Si os dais cuenta, herencia es interrogante, instancia, arroba, heredado. Obviamente esto es que es un método que se llama instancia, ¿vale? Que está dentro de la clase heredado, que está dentro del namespace array, que tiene pues un parámetro de tipo, pues este numerín de aquí, ueaapeav, que devuelve un puntero a principal, por eso pone aquí principal, y que no recibe nada. Bien, por tanto este nombre que yo ya tenía puesto aquí es porque lo mantiene, porque su nombre es una... Ya Microsoft genera así las DLLs con esta nomenclatura. Con lo cual, si no he cambiado nada del parámetro, ni de entrada ni de salida del método o del namespace o de la clase, se me va a llevar igual. Esto de aquí lo que me permite es que, como ya lo tenía ya, me compila y me crea este elemento de aquí. Esto de aquí, ¿qué hace? Que si yo ahora vengo aquí y directamente le digo aquí instancia, funciona, me dice que lo encuentra y demás, y funciona igual. Esto ya está. ¿Problema que tiene esto? Que no funciona en Linux. Vale, vamos a hacer toda la compilación en Linux para que veáis cómo funciona. Lo mismo, venimos a Linux. Es una compilación muy sencilla. Nos venimos a... Bueno, ya veis que utilizo la versión esta del bash de Ubuntu en Linux, pues muy cómodo porque arranca muy rápido y es muy fácil de manejar. Esto estaba en la unidad C, desarrollo, tutoriales, DLL, vale, CD. Bueno, entonces vamos a meternos dentro de la carpeta por ejemplo, de principal, CD, DLL principal. Lo mismo, voy a hacerme dentro de la carpeta build Linux. La carpeta está vacía. Bueno, tiene aquí un ls que no sé si me va a dejar de borrarlo, porque ya en una compilación que había hecho antes. Vale, ya está. Vale, esta versión de aquí también la habréis visto. Muchas librerías cuando la descargáis tienen versión SO001 y tal. Esto lo podemos conseguir, pasa que lo he quitado, lo he desactivado. Lo podemos conseguir a la hora de compilar diciéndole aquí la versión y la subversión. Con esto de versión y tal, una vez que hemos fijado aquí la versión, la librería cuando se genera el SO, el SO0 y el SO0, o sea, el SO0 y el SO 1.0, de tal forma que luego él enlaza el SO con
esa versión para que si nosotros hacemos versiones, por debajo siempre trabajará con el SEO, pero como será un fichero con un link, con un enlace simbólico a la original, de tal forma que vamos a poder cambiar las librerías de versión, haciendo que el sistema por debajo utilice la versión, la SEO, que sería la que está ahora mismo activa. Vale, esto lo hace el propio compilador. Bueno, en este caso nosotros vamos a dejárselo sin más. Vale, vamos a abrir otro terminal. Vamos a hacerle mnt, vamos a hacerlo aquí, a ver, se me ha quedado esto aquí pillado. Vale, cd barra mnt desarrollo, falta la barra desarrollo tutoriales DLLs install. Vale, vamos a tener aquí la carpeta install. Ahí están los .lib, los DLL de la versión Windows. Y aquí nosotros vamos a compilar ahora y vamos a ir viendo cómo se generan, cómo se van encargando las cosillas. Vamos a compilar esto. Para compilar esto nada, es muy sencillo. Hacemos un make cmake vamos a copiar de aquí, por ejemplo, vamos a copiar de aquí, por ejemplo, open contexto. Vamos a copiar esto de aquí, vale, se lo vamos a pegar aquí, punto. Vale, esto me va a generar toda la parte del CMake, toda la configuración para luego poder compilarlo. En este caso lo va a compilar con el C++. Hay que tener instalado el compilador y demás. Bueno, ya visteis en el ejemplo anterior. Y una vez que lo tenemos, simplemente hacemos un make y directamente lo vamos a instalar. Vale, lo ha instalado. Esto quiere decir que si ahora hacemos aquí un ls, tenemos un SEO que ya es el que necesitamos. Vale. Bueno, esta librería ya estaría. El principal SEO estaría. Nos vamos a ir ahora al heredado. Dentro del Linux volvemos a ejecutar lo mismo de antes. Bien, y cuando termine, ahora vamos a hacer la compilación, lo mismo. La compilación va a ir rápida también. Correcto. Si hacemos aquí un ls de bin, tenemos ahora el heredado SEO y el principal SEO. Correcto. Lo ha generado bien. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema que en su momento a mí me costó detectar. Y es que, bueno, antes de nada, en Windows, cuando queríamos ver cómo había compilado, qué métodos teníamos dentro, teníamos el método, el objeto, o sea, perdón, la utilidad dumping, o sea, hacer un dump del objeto de un bin. También podría ser un ejecutable, podría ser de cualquier cosa. Para Linux tenemos el comando nm, y aquí lo mismo. Si hacemos un si aquí el objeto nm lib heredado SEO, si hacemos esto, lo mismo, nos saca aquí un listado de todos los métodos que tienes. Ya veis que aquí hay muchos más métodos y demás, ¿vale? Para Linux el nombre, por ejemplo, para el método de instancia sería, a ver si lo vemos, aquí, sería este es el nombre que ha generado él para este caso, ¿vale? En este caso utiliza primero el namespace, luego el objeto, el método y bueno, hace más cosillas por aquí, ¿vale? Ahora sí, esto va a tener un problema que vais a ver ahora.
De hecho, vamos a crear otro terminal. Bien. Para que veáis un poco el ejemplo, el por qué pasa eso y cómo resolverlo, ¿vale? Pues si os pasa a vosotros, que no tengáis un jaleo por ahí y no sepáis cómo resolver. Tutoriales, DLLs, test. Bien. Build litos. Bueno, vamos a hacer el CMake, no lo tengo por aquí, tenemos que copiarlo de esta otra terminal. Vale, lo vamos a copiar, lo venimos aquí, lo pegamos, le damos. Vale, y ahora lo compilamos sin más. Make install. Vale, esto lo que va a hacer es lo va a compilar. Si venimos aquí al ls tal, pues tenemos ya un testing, que es el testing de el de Linux, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Imaginad que ahora queremos directamente desde la carpeta instalable, vamos a ejecutar el testing. Bueno, recordar que para ejecutar las cosas, aunque estemos en la carpeta, hay que poner el punto barra, ¿vale? Hacemos el testing. Si le damos así sin más, nos dice que nos falta parámetros. Le decimos la librería, lo mismo, la librería tiene que estar con el punto barra. En este caso vamos a hacer igual que el ejemplo del otro lado, heredado SEO, ¿vale? Y vamos a llamar un método. Bueno, la primera intuición que tenemos es, como ya hemos probado en Windows, la clase que, o sea, el método que tenemos que llamar es este que habíamos visto aquí, que ya lo he vuelto a perder. ¿Dónde está? Seguro que ya lo habéis visto vosotros. Aquí. Copiamos esto, copiamos, venimos aquí, no lo copió, venimos aquí, copiamos, pegamos, vale, y le damos, y me dice, oye, que no he podido cargar la librería porque el fichero no existe. Y bueno, yo aquí me he quedado un poco diciendo, ¿por qué no existe? Si está aquí. Qué cosa más rara. No existe. ¿Vale? Y yo aquí me he quedado un poco como, no existe. Bueno, después de mucho ver la situación y tal, descubrí una pequeña cosa. Y es que fijaros, un pequeño detalle. Hay otro comando, aparte del nm, que es el ldd, ¿vale? Que nos dice cómo está compuesta esa librería. Si nosotros le damos aquí en la carpeta de generación, vemos que nos dice que la DLL está compuesta de esta DLL, esta que hemos hecho, esta, pues, de esta y de esta nuestra, la nuestra. Y que la nuestra está en esta ruta. ¿Correcto? ¿Vale? Fue donde el compilador le dijimos que lo hiciera. Sin embargo, si esa misma instrucción la ejecutamos aquí, nos dice que la librería lib principal de SEO no se encuentra, cuando realmente hace una copia. Y entonces yo en su momento dije, ¿cómo puedo arreglar esto? Bueno, voy a hacer una cosa, voy a copiar la librería que tengo en la otra carpeta. Me hago un cp de punto barra lib dll linux lib tal, y lo voy a copiar aquí, ¿vale? Si ahora hago esto, la encuentra, ¿vale? Y si ahora ejecuto la instrucción, funciona. Y digo, claro, en este momento dices tú, bueno, hay un problema con el compilador. Sí, hay un problema con el compilador que no es capaz de enlazar bien esta carpeta. Porque si yo ahora vengo aquí y hago otra vez un nmake, perdón, un make install, y vuelvo otra vez a ejecutar esto, vuelve a fallar otra vez. ¿Cuál es la solución para esto? Bueno, la solución es muy sencilla.
entre comillas, una vez que ya la sabemos. Y es que a la hora de compilar la librería, vale, bueno, al margen de que para Windows hay que decirle que sea de este y para Linux hay que decirle que sea así, vale, esto ya supongo que ya lo habéis visto. Hay que meterle esta instrucción de aquí. Hay que decirle que la ruta real de las librerías de instalación es esta. Es en el sitio donde lo va a instalar, ¿vale? Que el sitio donde lo va a instalar está dentro en la configuración, o sea, el sitio donde la va a instalar aquí sería, cuando hacemos este de aquí, sería esta de aquí, ¿vale? Pues es esta en la carpeta bin. Si hacemos esta simple instrucción, que la tenía comentada, hacemos esta simple instrucción, si ahora hacemos un cmake y hacemos un make install, ahora el LD de esta ya sí que saca bien la ruta. Es una ruta absoluta, no era como antes que era relativa, ¿vale? Antes, si os dais cuenta, ponía aquí el punto, desde herencia, tal, y entonces seguramente a la hora de moverlo fallaba porque esta carpeta ya no existía y tal, entonces se perdería la relación. Es decir, antes lo que hacía era llevarse la DLL de un sitio a otro, esto de aquí ya no funcionaba y se liaba. Ahora ya es absoluta. Al ser absoluta, ahora ya funciona correctamente. Y lo tenemos. ¿Vale? Pero claro, esta no es la solución ideal. La solución no es generar nombres de estas cosas de esta forma así tan complicada. Para esto existen otros métodos. Y existe un método que es el que más se utiliza ahora mismo. Es un método que realmente no es muy amigable, muy práctico a la hora de desarrollar código, porque obliga a que la gente que desarrolle las DLL siempre haga la misma acción. Bien, por eso yo había intentado de mano hacer un método instancia que hiciera esto. Lo que pasa es que la instancia a su vez genera nombres raros, entonces no es fácil compilarlo, no es fácil hacerlo cómodo a la hora de desarrollar. Ahora sí, la mejor opción que he encontrado es hacer como hacen ya os digo, muchos desarrolladores, que es crear dentro del método CPP un método para construir y otro para destruir, un create y un destroy, bueno, llamarlo Pepe y Juan, como queráis llamarlo, ¿vale? El formato sería este. Si lo dejáis así, va a funcionar para Linux. Esto de aquí al final lo que hace es, dentro de la clase heredado, metéis un método crear que devuelve un objeto principal, que al final lo que hace es crea una instancia del método array heredado y crea una instancia. Y obviamente algo que no estamos haciendo, porque estamos con códigos de ejemplo, es que una vez que hemos terminado con la variable hay que destruirla, hay que liberar el espacio en memoria. En este caso no es muy prioritario, porque la clase heredado no hace ningún tipo de método de reserva de memoria. Entonces al final el destructor de la aplicación liberará la memoria y ya estaría. El problema está en si nuestra clase a su vez hace una reserva de memoria, un new de un espacio, un allocatio, una historia de estas que reserva espacio y hay que borrar, porque si no el sistema lo deja ahí ocupando espacio aunque la aplicación se cierre. En este caso no es prioritario hacerlo, pero sería recomendable siempre destruir nuestras clases, ¿vale? En este caso no importa, porque el propio destructor no hace nada. Entonces, da igual que no lo llames porque no va a hacer nada. Esto de aquí, ya os digo, esto va a hacer que funcione en Linux. ¿Qué pasaría en Linux? Pues si yo ahora cojo y compilo la librería de herencia, simplemente esta librería, no tengo que hacer más que compilar esta librería. Ahora si hago un nm, vemos que aparte de todos estos métodos aparecen dos métodos nuevos, uno llamado create, que lo he llamado así, y otro que se llama destroy, sin más. ¿Qué ocurre con esto? Que si yo ahora vengo aquí y hago un create, que podría haber llamado Juan, funciona, ¿vale? Y esto hace que el código ya sea más sencillo. Todas mis clases, mis DLLs que yo desarrollo a partir de ahora, van a tener que
para que funcione en este sistema, tener un método de crear y un método de tal. Que no lo voy a llamar crear y destruir, sino que lo voy a llamar con un nombre concreto para que a su vez, bueno, voy a llamarlo de varias formas. Uno, que me devuelva una etiqueta, para que yo, por ejemplo, pueda decirle si el objeto es de un tipo o de otro, y en base a si es de un tipo o de otro, luego poder cargar una función u otra, un método u otro, sabiendo que me va a devolver, y poder tener diferentes DLLs que hagan diferentes acciones de forma dinámica para mi código. Imaginar que estamos desarrollando librerías para el tema de la ruta de viajes, y yo quiero hacer una librería para algoritmos. Entonces yo puedo hacer un algoritmo genérico que sea nombre del algoritmo, una variable que sea nombre del algoritmo, otra que sea resolución del algoritmo. Y eso es mi padre, que no implementa nada, solo es mi padre. Y mi clase heredada, por ejemplo, el de la ciudad más cercana, lo que hace es implemento esos dos métodos y genero el código para hacer el recorrido de las rutas y tal. Al final, cuando yo mi aplicación se cargue, voy a ver una librería de una DLL allí que se llama ciudad más cercana, voy a preguntarle, oye, ¿tienes este método? Sí, lo tengo. Ah, ¿y qué eres? Dice, soy un método de un algoritmo de resolución de pruebas. Ah, pues te lo voy a poner aquí. ¿Con qué nombre? Y me dice la librería, pues voy a llamarme la ciudad más cercana. Entonces me sale un desplegable que me dice ciudad más cercana. Y cuando lo voy a ejecutar, el sistema va a decirle, oye, y a este método vete a la clase, vete al método dentro que se llama ejecutar algoritmo, que le voy a pasar como parámetros no sé qué más. Y el sistema va a hacer el proceso que quiera y al final me va a devolver una clase que yo conozco, por ejemplo, resultado. Y ese resultado me va a pintar el resultado de la ejecución del método de la ciudad más cercana. Mañana quiero desarrollar el método de Cresp, desarrollo el método y mi aplicación directamente va a saber que hay una DLL nueva que tiene un método de resolución que se llama Cresp y que cuando le doy ejecuta, no sabe lo que pasa, no sabe cómo lo va a ejecutar, simplemente le ejecuta por debajo lo que haga la DLL y devuelve un resultado que es el resultado y lo va a pintar allí. Con lo cual mi aplicación va a tener, va a ser súper flexible, va a poder adaptarse a cualquier algoritmo en base a unas instrucciones de creación, unas pautas de creación que le tengo que dar, que es que tiene que haber un método llamado no sé qué, otro método llamado no sé cuánto, ¿vale? Y eso es como vamos a desarrollar. Vale, esto de aquí, obviamente para esto funciona. ¿Qué pasa para Windows? Para Windows el problema que tenemos es que si ahora compilo esto, he compilado la librería, hago un dump de esta librería, aquí no tengo el método crear ni el método destruir, no los tengo, me faltan, porque esto de aquí solo funciona para Linux. ¿Cómo funciona para Windows? Pues simplemente añadiéndole esto. Hago lo mismo que aquí abajo, o sea, defino la variable, le digo que este método es exportable. Lo podría haber hecho así, o le podría haber puesto directamente lo de el space, o sea, la macro que tengo ahí, pero bueno, he decidido hacerlo así para que veáis que se puede hacer. Aquí no defino la función, simplemente hago la definición, pero no la implementación. Y aquí abajo la implemento. Con esto tenemos que, si ahora yo compilo esto otra vez, la vuelvo a compilar, si hago un dump ahora, aquí ya tengo el método create y el método destroy. Si ahora vengo aquí, borro la heredado, hago un make para que me lo copie, sin más, y ejecuto esto, y aquí pongo create, funciona. Me ha encontrado el método create, y me lo ha hecho. Y para Linux, si compilo con ese cambio que acabo de hacer ahora, compila de forma correcta y el NM sigue funcionando igual con el create arriba y demás. Con lo cual ya tengo mi librería, que es tanto para Windows como para Linux, funciona exactamente igual. Tengo mi aplicación que funciona tanto en Windows como en Linux y que además carga de forma dinámica y en tiempo de ejecución librerías que están ahí. Tenéis que abrir la mente de la misma forma que yo aquí le estoy pasando el nombre de la librería y el método. Yo podría tener un proceso dentro de la aplicación que lea de una carpeta los ficheros que haya y en base a cada fichero SO o DLL que encuentre, es como si yo se lo hubiera metido, busque este método, si no existe, pues sabe que esa clase no le vale, y si la encuentra, pues
le hace preguntas. Tenemos ya una lógica definida de si tengo este método, ¿qué me devuelve? ¿Me devuelve el nombre? Pues tal, ¿me devuelve el tipo? No sé qué. Ahora tengo que crear o tengo que ejecutar. Eso ya dependerá de la lógica que tengamos debajo. Y con esto, pues nada, aquí tenéis ya la forma de compilar. Con esto yo creo que hemos ya terminado con la parte de desarrollo de librerías dinámicas. Ya sabemos cómo hacer las librerías estáticas, dinámicas y cómo enlazarlas en tiempo de ejecución. No creo que vayamos a hacer más vídeos de esta parte. Ahora ya simplemente los implementaremos dentro de códigos más genéricos. Y nada, dejadme vuestros comentarios sobre este tema o sobre otros temas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.